Hola, buen día. Hoy vamos a compartir y vamos a analizar una nota que salió el día de hoy, 15 de octubre del 2024, titulada Juzgadores envueltos en escándalo perdieron su silla. ¿Quiénes son y qué hicieron? Es una nota de Ver Rosas y Guadalupe Fuentes, sin embargo, de Julio Astillero. Aquí nos señala, prácticamente nos dice que de los juzgadores que ocupan las 711 plazas sorteadas para la elección del Poder Judicial, al menos 14 tienen señalamientos de corrupción debido a sus polémicos fallos. Entre lo que nos interesa y que nos señala es que el pasado sábado se llevó a cabo un sorteo en el Senado de la República, que serán 464 magistrados y 386 jueces y juezas que serán sometidas a votación. Los críticos de esta reforma señalan que es una parte o es un procedimiento que va a ser un parteaguas o un boquete para que miembros de la delincuencia organizada puedan incursionar ya en los puestos claves. Y entonces no tendría razón de ser la reforma. Si cualquier persona podrá acceder a ella misma y no sabemos del origen de esas personas, eso es lo que están en contra. Y entonces es, mencionan los opositores que están a abrirá un camino para que los políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales. ¿Sí? Y los que defienden reviran esto y argumentan que el Poder Judicial debe renovarse porque actualmente está cooptado por una élite económica o una clase privilegiada que solo los familiares pueden acceder a esas plazas, los amigos, los compadrazgos, pero sin embargo menciona que hizo una revisión de los perfiles de los jugadores que ocupan las 711 plazas sorteadas y al menos 14 de ellos tienen algún señalamiento de corrupción debido a sus polémicos fallos. Y comienza hablando del juez Juan Pablo Cortés, juez de distrito en materia penal del Estado de México, con residencia en Toluca. Es señalado por haber otorgado una suspensión de amparo a Sidronio Casarrubias Salgado, alias El Chino, líder de los Guerreros Unidos, grupo criminal involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su demanda de amparo argumentó tortura psicológica, coacción verbal y amenazas a él y a su familia. Otro juez señalado con un tinte de corrupción de los 14 es el juez Juan Adrián Fernando Novelo Pérez. El titular de Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán concedió diversas suspensiones en contra del Tren Maya, bajo el argumento de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y Fonatur, violentó la autorización del impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente a realizar actividades que fueron prohibidas. Su resolución frenó por tiempo indefinido las obras del tramo 5 que corre de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. El juez Adrián Fernando Novelo Pérez también fue uno de los 58 juzgadores que denunciaron haber recibido presiones de Saldívar sobre el sentido de sus fallos en determinados casos. Tenemos también a la jueza Abigail Ocampo Álvarez. La jueza Abigail Ocampo Álvarez fue señalada en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador por conceder amparos a presuntos delincuentes, luego de que en septiembre de 2023 amparó a Antonio Ceguera, hermano de Nemesio Ceguera, líder del cártel Nueva Generación. Con su resolución dejó sin efecto la vinculación a proceso por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del ejército, al considerar que no había indicios que establecieron que Tony Montana, como se le conoce, hubiera cometido el delito del que se le acusa. Tenemos a la jueza Sandra Leticia Rodelo Magaña, jueza de primera del distrito en materia de amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional en el juicio de amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien tramitó en enero esta solicitud para llevar su proceso en libertad por el caso de sobornos millonarios del caso Obredech. La juzgadora también denunció a Carlos Alpizar, exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal,
y al ministro en retiro Arturo Saldívar por presuntas presiones en su contra. De igual forma tenemos al magistrado Alberto Roldán Olvera, el magistrado quien presentó en abril una denuncia por la presión que recibían por parte de Carlos Alpizar, parte del círculo cercano del ex ministro de la Corte, Arturo Saldívar. No obstante, al ser su plaza identificada en número par, su sustitución será hasta dentro de 3 años. Tenemos al magistrado Alberto Roldán Vera. El magistrado fue quien presentó en abril una denuncia por la presión que recibían por parte de Carlos Alpizar, parte del círculo cercano al ministro de Corte, Arturo Saldívar. No obstante, al ser su plazo identificado con número par, su sustitución será hasta dentro de 3 años, como habíamos mencionado. De igual forma, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. El magistrado del circuito en materia administrativa otorgó diversas suspensiones contra la ley eléctrica propuesta por López Obrador y suspendió la entrada en vigor de la reforma de la ley de hidrocarburos. Además, fue quien concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Fonatur, al considerar que la entrega de los biométricos al gobierno federal puede no ser idónea para la persecución de los delitos. Tenemos a la jueza María Isabel Verdán Hernández. En octubre del año pasado, la jueza concedió una suspensión provisional al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, Tomás Herón de Lucio, porque el gobierno federal evitara frases como torturador al referirse a él en el caso Yotzinapa, debido a que los señalamientos atentaban contra los principios de presunción de inocencia y del debido proceso. Tenemos a Yasmín Francisco González Mendoza, la jueza 15º del Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió en marzo pasado una suspensión definitiva al colectivo 10 de marzo, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, y ordenó al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no alterar o modificar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La jueza también admitió juicios de amparo contra el decreto presidencial que prohíbe la comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Magistrado Delgadillo Padierna. Uno de los magistrados cuyo puesto será sometido a votación será Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Ojo, sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es actualmente magistrado del Circuito Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. Las principales polémicas que enfrentó Felipe de Jesús Delgadillo fue cuando se desempeñó como juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, y a él le tocó ser primero en conocer el caso contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Peña Nieto. Robles Berlanga enfrenta acusaciones por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos a través de los esquemas de triangulación que empleaba universidades. Al llegar el caso a sus manos, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria rival política de su tía del juzgador, una situación que llevó a la defensa de Robles a alegar el supuesto conflicto de intereses, cuando lo que debió de haber hecho es excusarse. Si bien se trató del principal caso que lo llevó a protagonizar una primera polémica, el entonces juez Delgadillo Padierna también estuvo en el ojo del huracán cuando libró a la mayoría de los 32 detenidos en una operación contra el narcotráfico en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos de la Ciudad de México, un operativo que fue llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad de la capital, entonces encabezada por Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad del país. En aquel momento, juez Delgadillo Padierna sostuvo que las intenciones habían sido ilegales y ordenó a Harfuch llevar a cabo una investigación de los elementos policíacos. Algo ilógico. Y entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum consideró que el papel del juzgador en las liberaciones había sido lamentable. De igual forma,
Delgadillo Padierna se confrontó con el Fiscalía General o el fiscal titular de la Fiscalía General, Alejandro Gesmanero, cuyo mayo del 2002 desechó el caso contra el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y abogados presuntamente afines al exfuncionario, a quienes se les acusó de estar detrás de una presunta red de corrupción. Entonces tenemos, por lo consiguiente, si bien es cierto, esa reforma hay muchos bemoles que no estamos de acuerdo, hay muchos en los que sí. Y recuerden, los justos pagan por los pecadores. No se generaliza, pero hay muchas cuestiones en donde el Poder Judicial Federal no ha estado acorde a las necesidades que quiere la ciudadanía. Aquí es todo con este análisis de esta nota. Les recuerdo darle sus likes y suscribirse, y si pueden compartir cuantas veces sea necesario, se los agradeceré mucho. Por mi parte ha sido todo. Se cuidan. Bendiciones. Estamos en contacto. Hasta la próxima nota. Bye bye.